¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Es el título. Cuando Claudio lo veía del sermón decía, wow, estamos en guerra, así se llama la primera parte de este sermón. La segunda la vamos a ver luego del aniversario, porque ahora viene un parate y después del aniversario vamos a estar viendo la segunda parte. Dice la palabra del Señor, acompáñeme si quieren a la lectura, lo tiene ahí en el bosquejo o también en la pantalla. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a comenzar también para aquellos que hoy nos visitan. Nosotros venimos ya hace casi un año y medio predicando sobre toda la epístola completa de Efesios. Y estamos por comenzar hoy la última sección. Usted dice, bueno, pero después del versículo 13 y más versículos, sí, pero es toda una sección muy grande que definí hacerlo en partes porque realmente cuando empecé a leer esto y a estudiarlo y al empezar a indagar me llenó de emoción esto. Como dijo una vez, ¿se acuerda el maestresala en el primer milagro público de Jesús? Él decía, muchos dan lo mejor al comienzo y después dan algo inferior. Pero dice, vos parece que te guardaste lo mejor para el final. ¿Se acuerdan cuando le presentan el vino que el Señor hace? Y con esa ilustración pienso en Pablo diciendo, bueno, ya Pablo escribió mucho y palabras grandiosas que hemos visto en Efesios, los que están desde el comienzo saben lo que hemos visto de Efesios. Y dijimos, bueno, capaz que Pablo le queda poco hilo en el carretel y avanzó un poquito, pero te puedo decir que claramente Pablo no escatimó nada, no se guardó nada para este final. Sí, dame porque se escucha más o menos. Él no se guardó nada. Y en estos últimos versículos vamos a ver realmente de que Pablo tiene todavía mucho para decirnos. Las enseñanzas de estos últimos párrafos de su epístola son una gloriosa conclusión a esta majestuosa exposición. Y es a título de eso que creo importante entonces avanzar lentamente de aquí hasta el final. Yo pensaba estos 4 versículos tratarlo en un solo sermón, pero bueno, Dios no quiso que así fuera y se dio entonces de tener que abrirlo y hacerlo en varios porque hay mucho para hablar al respecto. Y ir con atención y lentamente viendo todo lo que el Señor tiene para decirnos en estos versículos finales. Y a modo introductorio, yo diría que saquemos mejor el vincha, ¿crees? ¿Está bien? A modo introductorio podemos decir que todo lo que el apóstol nos viene expresando tiene un cierre perfecto al mostrarnos la relevancia de comprender cabalmente que caminamos por una senda marcada, por todo lo que nuestro Señor vivió y nosotros en un sentido vamos a ir viviendo para que un día al final de los tiempos podamos estar en gloria con Él. Es algo que el Señor caminó y que en un sentido vos y yo vamos a caminar y confiando en un día estar en su presencia. El tema de lo que hoy vamos a exponer entonces
Ya un poco te lo di en el título, pero de manera cortita lo definimos nuevamente. La palabra de Dios nos explica que la vida cristiana es una batalla. Eso es lo que nos dice el tema de estos versículos. La palabra de Dios nos explica que la vida cristiana es una batalla. ¿Qué explica al respecto? Bueno, de acuerdo a nuestro texto nos da 3 pautas a considerar. Son 3 pautas que tenemos. La primera, anima a estar preparados. La segunda, relata cómo es la batalla. Y la última, muestra el final de la misma. Hoy solo vamos a ver la primera. Anima a estar preparados. Esa es la que nos vamos a enfocar hoy. O sea, solamente vamos a ver el versículo 10, a título introductorio. Anima a estar preparado, entonces, dijimos que es lo que vamos a ver hoy. Al comenzar a indagar nuestros textos y hacer un repaso sobre ellos, podemos decir a modo introductorio que hay una clave esencial. Si fijamos versículo 10 y los que siguen adelante, vamos a ver que rápidamente nos damos cuenta de que hay algo especial acá que Pablo está escribiendo. Si te fijas, vemos la palabra fuerza, vemos la palabra poder. Luego vamos a ver la palabra armadura, vamos a ver la palabra lucha, vamos a ver la palabra resistir, vamos a ver 2 veces la palabra estar firme, etc. No hace falta entonces ser muy sagaces para darnos cuenta que todos estos términos derivan en algo que a veces con nuestras actitudes diarias ignoramos, que es que estamos en una batalla. A veces pareciera que con la forma como vivimos la vida cristiana, nos olvidamos de que estamos en una batalla. Acá Pablo claramente lo deja. Con todas estas palabras te da la clave para entender que es así. La pregunta que no podemos hacer entonces, que nos podemos hacer al comenzar a pensar sobre esto es, entonces cuando hablamos de batalla, ¿dónde comienza la batalla? ¿Dónde empieza? ¿Dónde comenzamos con esta batalla? Si Pablo está diciendo que hay una batalla, y yo te estoy diciendo que hay una batalla, ¿dónde comienza la batalla? Bueno, para responder a eso debemos considerar cómo comienza esta sección. El apóstol dice al iniciar, fíjense cómo empieza el texto, por lo demás. Por lo demás también puede traducirse, de hecho en otras revisiones y algunas traducciones utilizan, en vez de por lo demás, en definitiva, o también la palabra finalmente, vas a encontrar en NBI, en otras versiones también, utilizan esta idea de finalmente, en definitiva, por lo demás. Si está utilizando este modo de hablar, quiere decir que debemos ver que a lo que sigue como una conclusión, como un cierre de todo lo que vino hablado. O sea, finalmente es como, da una idea de, en conclusión, voy a decir algo. Pero antes de avanzar en esta conclusión, sería bueno entonces notar de qué está hablando cuando dice, ¿en conclusión de qué? Sería nuestra idea. No sé si entienden. En definitiva, bueno, ¿en definitiva de qué? Y entonces, para eso tenemos que pararnos y decir, reflexionar sobre lo que él estuvo hablando, que es un poco un resumen general, que intenté volcarlo acá, y si quieres saber más de todo esto, vayan y busquen todos los sermones, Sonia tiene copia de todo. Pero si digamos a tono de un resumen, podemos decir primeramente que Pablo ha contado sobre la obra magnífica de Dios en su plan perfecto conseguido por la obra de Jesucristo. Eso lo vimos en parte capítulo 1, capítulo 2 de Efesios, ¿se acuerdan allá? Hace, no sé, mucho tiempo, ya ni nos acordamos cuándo fue. Luego también vimos cómo esa obra de Jesucristo constituye a la iglesia como el cuerpo de Él. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, capítulo 3. Ya está un poquito más para acá. 2015 estamos hablando, creo. Capítulo 2, capítulo 3 hablaba de cómo esa obra de Cristo hizo que hoy existiera la iglesia, su iglesia. Y luego también vimos que a partir de la obra de Dios, vimos lo que la iglesia debe hacer como demostración de su nueva naturaleza. Eso ya fue a partir del capítulo 4 hasta donde llegamos hoy, el capítulo 6. Lo que Dios hizo, cómo nos forma como iglesia, y luego Pablo terminando instrucciones a partir de lo que ahora somos como iglesia. Eso es, en un resumen general, todo el libro de Efesios. Entonces, pensando en todo eso, dice, finalmente, hablando de todo esto, luego habla sobre la batalla.
Pensando entonces en qué era todo lo que el apóstol habló hasta acá, y observamos que al final nos habla de una batalla, vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo lo que hasta acá habló con esta idea de la batalla? Intentá ponerte en mi lugar cuando lo estudié y entonces entendámoslo juntos. Todo lo que te dije que era, más el concepto que tenemos acá que es batalla, ahora se unen, se hacen uno. ¿Se acuerdan? Dije, por lo demás, en conclusión, ahora hay una batalla. ¿Y qué quedaría como el principio bíblico que tenemos acá? Bueno, es lo siguiente. Te lo marqué ahí en subrayado para que te quede claro. De acuerdo a lo que Dios hizo y a lo que ahora se nos pide hacer, de acuerdo a lo que somos en Cristo, podemos saber que vivir de esta manera será una batalla constante por el resto de nuestras vidas, y demás está decir que tendremos conflicto y oposición. En definitiva, después de entender lo que Cristo hizo, lo que sos ahora en Él, y cómo tenés que actuar a partir de lo que sos y podés hacerlo de la manera que corresponde, va a ser una batalla, va a ser una guerra. Poder vivir de acuerdo a qué, por ejemplo. Bueno, cuando me refiero a vivir de esta manera me estoy refiriendo a lo que Pablo nos dijo, que era andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, ¿se acuerdan? En humildad y no en orgullo, en humildad y no en orgullo, en unidad y no en divisiones, en el hombre nuevo y no en el viejo, en amor y no en lujuria, en luz y no en tinieblas, en sabiduría y no en necedad, en la plenitud del espíritu y no en la embriaguez del vino, en sumisión mutua y no en la independencia de nuestro ego. Vivir de esa manera es una batalla. Es como decía un actor, es una lucha. Es una batalla. Hay una batalla para poder vivir de esta manera. Despertemos a esta realidad, lo primero que quiero decirte en esta noche. Vivir de esta manera es vivir literalmente en una guerra espiritual. Eso es lo primero que quiero despertarte, que entienda. Hay una batalla, hay una guerra espiritual. Y yo sé que cuando decimos guerra espiritual nos da un poco de cosita. Guerra espiritual. Sé que para muchos es algo incómodo porque lamentablemente esta palabra, esta idea de guerra espiritual se la ha utilizado de maneras cerradas. Yo sé que ha pasado así. Yo sé que cuando te hablo de guerra espiritual, algunos se asustan porque hemos visto tantas cosas, tantas, perdón por la palabra, pavadas, tanto show en algunos lugares, lamentablemente. O en algunos casos, en algunas congregaciones, una necesidad de búsqueda de cosas místicas para intentar satisfacer la misma necesidad que tenían los atenienses. ¿Se acuerdan qué buscaban los atenienses? Querían ver algo nuevo, escuchar algo nuevo. Y hoy la iglesia pareciera que volvieron a la época de Atenas. Necesita, la gente va a la iglesia porque quieren algo nuevo escuchar, algo nuevo ver. Y entonces, estas iglesias le ofrecen lo que la gente quiere y empiezan a darle algo nuevo. Y entonces dice, hoy volví rebendecido, porque bueno, extendieron la super bandera de no sé qué cosa, ¿viste? Una bendición. Sí, parece que no ha visto esas banderas largas cubriéndose todo, ¿no? El manto sagrado, ahí está, ya lo viste, ¿no? Sí. Sí. No sabés qué bendición, el grupo de alabanza trajo unas canciones que nos retocaron. Eso es lo que necesitábamos. Cantar, hacer guerra en los aires y todas esas cosas que las personas intentan, necesitan. No sabés, pareció que en un momento algo se movía, ¿viste? Y ves, y no había nada. ¿Y cómo sabés que no había nada? Porque la gente se fue igual a como habían venido. Su vida no cambió nada. Entonces, ¿de qué guerra me hablas? Pero porque algo se utilice mal o torcidamente, no quiere decir que por ello no sea real.
Ese es el punto. Sé que nos asusta hablar de esto. Sé que no nos da miedo volver a pensar sobre esto de la guerra espiritual porque hemos visto excesos terribles al respecto. Pero porque eso, y esto es el tema de la predicación expositiva, el tema no lo pongo yo, lo pone el texto. Entonces tenemos que hablar lo que el texto dice. Y aunque sea un tema que a algunos le puede molestar, es real porque la Biblia lo dice. Si vemos en el relato bíblico, si vemos en la Biblia, encontramos que siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y servirle en obediencia trajo oposición y lucha. Siempre pasó esto. Siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios ha traído problemas. Nuestro Señor Jesús, desde el comienzo del ministerio, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 2, vemos, Él va a comenzar su ministerio y Él dice, por 40 días fue tentado por el diablo. Él tuvo lucha. Más atrás, en Daniel capítulo 10, versículo 13, vemos que ángeles batallaron, mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, el ángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Vemos también guerras entre ángeles y demonios. Vemos que los apóstoles recibieron oposición continua. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y los echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos también tuvieron oposición. Fíjate, capítulo 16, versículo 20 al 24. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, está hablando de Pablo y de Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pues sí, claro, lo que pasa es que Pablo no siguió la voluntad de Dios. Mirá, Pablo había recibido una visión de un varón macedonio que venía a nuestra tierra. O sea, claramente era voluntad de Dios que él estuviera en ese lugar. Pero aún así sufrió. Sufrió. Mirá si sufrió. ¿Te imaginás vos ahí en esa situación? Predicando el evangelio, no sé, en una plaza acá en San Justo, te llevan preso, te azotan mucho y te meten en el fondo de la cárcel. Eso es lo que le pasó a Pablo y a Silas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo habla de esto y dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está hablando, fuimos ultrajados en Filipos, pero en medio de esta oposición predicamos el evangelio. Lo hicimos con valor. Y aún las iglesias locales también en aquel tiempo sufrieron por causa de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, acá ya Pablo le está hablando a los tesalonicenses, la iglesia local de Tesalónica, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así como otros cristianos padecieron, ustedes aquí donde están en Tesalónica también padecieron. En conclusión, entonces, como la Biblia nos dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Querés vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Querés vivir en obediencia a Él? ¿Querés vivir sirviéndole con fervor? Va a tener que batallar. Es la realidad de las batallas, porque yo sé que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando vemos las películas, a veces las batallas, que parece que no muere nadie, no pasa nada, pero ¿cuáles son las buenas batallas o las buenas películas de guerra? Cuando muestran, ¿no? Que
pasa lo que realmente pasa. No sé, alguno de ustedes habrá visto, Rescatando al Soldado Ryan, la caída del Halcón Negro, verdaderamente tiroteo y las personas morían. Había sangre de verdad. ¿Por qué es lo que pasaba? No nos gusta pensar en esto, pero es verdad. En la batalla la gente sufre, muere, se toman decisiones a veces extremas, abandonando a gente ahí en el medio, teniendo que matar a un tipo que tenía delante tuyo sin pensarlo, teniendo que tomar decisiones extremas a veces. Si en las batallas se sufre, hay dolor y decisiones fuertes que tomar, así también será para cada soldado de Dios que milita en su pueblo. Y más adelante vamos a ver, si está hablando Dios de que te da y que tenés que tomar una armadura, quiere decir de que en un sentido sos un soldado. ¿Quiénes toman armadura? Soldado. Sí. Y cada soldado del ejército no se enreda en las cosas de este mundo, ya que él procura agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él entiende que está en una batalla y como está en una batalla se tiene que privar de un montón de cosas. En la guerra no se come bien, no se duerme bien, no se puede descansar. Estás en una trinchera y sabés que en cualquier momento va a venir el ataque. Y tenés que estar vigilando y tenés que estar velando, no te podés dormir. Por eso no te podés poner. ¿Por qué? Porque estás cuidando, estás velando, estás protegiendo una guarnición. No podés estar ahí cuidando atrincherado y jugando a los videitos. No podés, tenés que estar atento. No podés estar tirado panza para arriba. Estás atento, estás vigilando. No te enredás en las cosas andando por ahí en el aire. Y esto acá es lo que habla 2 Timoteo 2:4. El que está realmente, el que milita, el soldado, no se va a enredar en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque él busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? ¿Soldado de quién sos? De Cristo. Y como busco agradarlo a él, tengo que actuar con valor. La iglesia entonces debe entender que está en una guerra. Y no para ponerse a reprender a cuanto demonio se le cruce o quiera inventar. Una vez uno me decía, espíritu de dolor de muela. ¿Qué espíritu de dolor de muela? No es eso la guerra espiritual. No es buscar demonios, como decía Isaías. No es cuestión de empezar a buscarle nombre a los demonios. Va por otro lado. La guerra espiritual es pararse con la verdad, mostrando los frutos de una vida que ha sido transformada en medio de un mundo que está perdido. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual no es para andar comprando estandarte o trompeta de plástico. He visto alguna vez en casa uno que caía trompeta así. Eso no es guerra espiritual, eso no asusta a nadie. Esa trompeta no asusta ni al diablo ni a tu carne. No asusta a nadie. La guerra espiritual es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Esa es la batalla. El pastor MacArthur, utilizando el ejemplo de las 7 iglesias de Asia Menor, nos guía en aspectos de la lucha que como iglesia tenemos por delante. Aspectos a considerar. ¿Dónde están los frentes de batalla que tenemos que cuidar? Y vamos a hacer un repasito en las iglesias de Asia Menor, para ver aquellos peligros que tenemos que evitar. Uno es Éfeso. La misma iglesia que Juan habló es la que acá Pablo está hablando. Era una iglesia fuerte en la fe. Estoy hablándote después buscarlo tranquilo en Apocalipsis, los primeros capítulos, ahí tenés a Juan hablándole de parte del Señor a las iglesias. Y vamos a ver características que tenemos que considerar en esta batalla. La primera entonces Éfeso, una iglesia fuerte en la fe pero fría en el amor, que defiende la Escritura pero que no la vive con los demás.
como diría uno, mucho acá que está bien, mucho acá, pero nada acá. Y cuando se pierde de vista el amor en el servicio a Dios a nuestro hermano, la iglesia entonces comienza un camino de caída libre. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete de donde has caído. Le está diciendo, volvé a lo que eras antes. Era antes fe, pero era antes amor también. Porque ahora ya no hay ese mismo amor en ustedes. Me pone contento, han defendido la fe en medio de una sociedad perdida, pero no dejaron que el amor se enfríe en ustedes. Por eso el Señor le dice, arrepiéntanse y vuelvan a sus primeras obras. ¿Qué es volver a sus primeras obras? Seguir sosteniendo el amor y seguir sosteniendo la fe, juntos. Esto es algo que tenemos que tener cuidado. Luego habla a las iglesias de Esmirna y Filadelfia. No hay mucho que el Señor les achaca a estas dos iglesias, pero hay algo que en ambos casos habla respecto a la sinagoga. En ambos casos él les habla respecto a la sinagoga de Satanás. Algunos dicen que una clara alusión hacia un grupo de judíos que iban a enseñar falsas doctrinas. Y en ambos casos el Señor les advierte, tengan cuidado de la sinagoga de Satanás. Tengan cuidado de las falsas doctrinas. Y esta es otra cosa en la cual tenemos que tener cuidado en esta batalla. No venda la verdad. Cuídate de la comezón de oír, porque andan muchos así con comezón de oír y buscan maestros conformes a sus propias concupiscencias. No seas así, hermano. Seguí anhelando que te hablen la verdad, aunque sea dura. Seguí buscando que se predique. Oren para que la iglesia de Cristo se levante cada día más pastores y maestros que enseñen la Escritura tal cual está. Hermanas que también enseñen a otras hermanas tal cual está. Hoy hablaba con una hermana y le decía, estoy entendiendo sobre la teología bíblica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que puedas comprender y que te vayas perfeccionando para explicar mejor la Escritura! Porque no se trata de lo muy lindo que lo puedas hablar, sino ser fiel a la Escritura. Eso es lo importante. También tenemos a Pérgamo, una iglesia que batallaba contra el hecho de querer parecerse al mundo. La lucha de la iglesia de Pérgamo era empezar a adaptar las cosas de afuera y empezar a utilizarlas en la iglesia. Esto es muy común en este tiempo. Porque la gente si no se aburre. Y porque se cansa la gente. Vamos a traerle cosas que a ellos les gusta. Adoptar las costumbres del mundo es algo que los cristianos no deben permitir. Batallá por eso. Tiatira es otra iglesia a la que el Señor le habla duramente. El peligro de la iglesia de Tiatira que es un ejemplo de una iglesia que toleraba el pecado. Él dice, me encanta cómo son, cómo resisten, yo conozco tus obras, todo lo que haces, pero tengo algo contra vos, le dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema que tenía era que tenían que haber expulsado a esa mujer y ellos lo toleraban. Y hoy muchas veces pasa esto. Porque bueno, si no se van a ofender, se nos van a ir los hermanos y se tolera el pecado. No. La iglesia tiene que ser santa como su Señor es santo. No puede haber concesiones con el pecado. Tiene que ser tratado en amor, sí. Tenemos que llamar a la persona al arrepentimiento, sí, pero no podemos tolerar y dejar que el pecado sea tratado como si nada. Otra iglesia era la de Sardis, una iglesia grande,
y con apariencia de vivir, decía, pero en realidad muerta. La iglesia contaba con una alta reputación por ser grande y próspera. La iglesia de Sardis estaba en un lugar muy próspero, entonces era muy grande y tenía un montón de cosas. Es el modelo de iglesias con muchos recursos, con muchos programas, con muchas actividades, aparentemente viva, pero que en realidad utiliza todo esto como un medio de mantener a la gente ocupada sin atender realmente a sus corazones. Una iglesia con un montón de programas, un montón de cosas para hacer, pero solamente cosas para hacer y no corazones transformados. Departamento de alabanza, departamento de danza, departamento de cosas, departamento del otro. Actividades que no son malas en sí mismos, pero corazones no transformados. Campamento por acá, campamento por allá. Vamos a llevar para acá a los chicos, vamos a llevar a los jóvenes por otro porque si no se van. Y entonces hacemos actividades para retenerlo. Por último, el último peligro que encontramos en la iglesia es la Odisea. La iglesia indolente. La que vive el cristianismo con apatía. Que solo sabe que tiene que prepararse el domingo para ir a la iglesia y cumplir con Dios. La que prepara su billetito para llevar su ofrenda a la iglesia. Que prepara su Biblia, que no tocó durante toda la semana para ir el domingo y leerla juntos. La iglesia del que está esperando la hora que termina la reunión para borrarse a su casa y no ver más a nadie. La iglesia indolente. La peor de todas las actitudes. Lo peor para este Dios que tenemos es gente indolente. Gente que le da lo mismo. Ir el domingo, bueno, hoy está medio, el día se presta, bueno, voy a la iglesia. No, hoy está lindo para salir con la familia a pasear. No, hoy está lindo para hacer otra cosa, para quedarme acostado, hace mucho frío, juega la selección. Hay cosas más. Indolencia. No, hoy no me levanto, ni siquiera salimos los domingos. Hoy me quedo durmiendo un rato más, no voy a leer la Biblia a la mañana. No hace falta todos los días estar leyendo. Dice el Señor que a este tipo de iglesia lo va a vomitar de su boca. Y déjame decirte algo, a veces podemos cometer el grave error de pensar en estas iglesias e intentar identificarlo con tal y cual congregación. Esto que me decís es aquella iglesia. Esto que me decís es aquella iglesia. Cuando no entiendo que muchas de todas estas iglesias pueden estar dentro de estas cuatro paredes. Porque acá no se trata de la dominación, se trata de cómo es tu corazón. Fíjate que en muchas de estas iglesias, las cuales estaban realmente mal, había un grupito que estaba ferviente todavía buscando al Señor. Entonces no se trata tanto de la denominación, se trata de cómo estás vos delante del Señor. De si entendés o no entendés sobre esta batalla. Si entendés o no entendés sobre que es necesario cuidar tu vida de todos los ataques del enemigo y de tu carne. Es el corazón de cada cristiano en el cual se batalla y que obtiene la victoria contra todos estos peligros. Luego de entender entonces que es una batalla real, espero que te haya quedado claro de que estamos hablando de una batalla. El apóstol, volvemos a nuestro texto, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano no confía en sus fuerzas, ni pone sus esperanzas en ellas, sino que sabe que su fuerza radica en virtud de su unión con Cristo. Ahí está el poder. Ahí está la situación. Ahí está el éxito. De eso se trata. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un tiempo atrás? Vemos la ley de Dios como ese niño que contaba un día un pastor que no podía subirse a un juego porque veía que no llegaba a la altura. Y entonces él miraba a su papá y le decía, papá, la única forma de que yo pudiera entrar en este juego es que yo pudiera entrar dentro tuyo.
Porque si yo estuviera dentro tuyo, entonces sí podría. Así vive el cristiano, hermano. Por sí mismo, ve los mandatos de Dios, ve que se tiene que someter, ve que tiene que ser luz, ve todo eso y dice, no puedo. Pero él entiende que está en Cristo y ahora sí puede vivir de esta manera. Cuando alguien viene y me dice, mirá, Sergio, yo no puedo salir de los pecados sexuales, yo no puedo pelear contra mi temperamento. Le digo, mentira, sí que podés, si sos cristiano podés, porque el Espíritu Santo está en vos, porque ahora estás en Cristo, no estás solo en esto. Porque el poder de la fuerza es en el Señor, en su poder. Todas estas palabras que veis, fortaleceos, poder, fuerza, un poder fuerte, habla de un poder grandísimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y es el mismo poder que te trajo de la muerte a la vida. Y es el mismo poder que hoy te va a sostener en esta batalla. Dice el pastor puritano William Gurnall al respecto: en el ejército de los santos, la fuerza de toda la tropa se arraiga en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie, pero sus santos no pueden defender el destacamento más pequeño sin su brazo fuerte. Fin de la cita. Gurnall además menciona 4 principios del por qué el cristiano depende del poder de Dios. El primer principio es porque por naturaleza el hombre ha sido creado dependiente en todo de Dios. Así como evidentemente aún el hombre natural depende de la gracia común de Dios para poder tener un mínimo vestigio de bondad en su conciencia. O sea, si el hombre hoy, el hombre que no conoce a Dios, en su conciencia puede todavía pensar en lo que está bien, lo que está mal, es por la gracia común de Dios que actúa en él. En el cristiano aún mucho más. En virtud de su unión con Cristo, depende de la capacidad dada por Dios para resistir en la batalla contra el pecado. El Señor te lo ilustra fácilmente con la idea de la vid y los pámpanos, concluyendo, como dice en Juan 15:5, ¿qué dice? Claro, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No pueden pelear la batalla separados de mí, no pueden, dependen de mí. ¿Por qué también? Porque su conciencia es débil para procurar por sí mismo la búsqueda de la justicia. No solo que es dependiente, como dice acá, no puede, sino también que su carne batalla contra él. El Señor le decía a sus discípulos, no han podido orar una hora sabiendo todo lo que yo estaba sufriendo. Levántense, velen, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es el mismo principio. Si no velamos, si no hay relación diaria con el Señor, nuestra carne no quiere sujetarse. No quiere batallar. Quiere quedarse en la comodidad. Por eso necesitamos del poder de la fuerza del Señor. ¿Por qué también Gurnall dice que es esta dependencia de Él? Porque es parte del plan de redención de Dios. Un poco de teología bíblica. Él ha determinado que su pueblo sea revestido de toda su fuerza para que entonces le adore y le reconozca como su Salvador y Señor perpetuo. En este plan Él determinó que dependa de Él para que entonces le adores y le des gracias, porque si no, no vas a llegar hasta el final. Si llegás hasta el final, decía Gurnall en un momento, nadie podrá entrar al cielo y decir, llegué acá por mis obras, sino que dirá, fue por tu gracia, Señor. Cuando en medio de la batalla y del dolor puedes experimentar la gracia, la misericordia, el consuelo y la fuerza que provienen de Dios,
tu corazón se llena de gratitud hacia Él. Como ilustra Gurnall, que hace una diferencia. Él dice, ¿quién te parece mayor amigo? Entre uno que ante tu necesidad, sabe que tiene una necesidad, va hasta el correo, deposita un cheque y se vuelve a su casa, de aquel amigo que sabe que estás en necesidad y va hasta donde estás, te provee de todo lo que necesitas hasta que tu problema se solucione. ¿Quién te parece que es más amigo? Pero ahora imagínate que esto ocurre todas las veces, en todo momento. Cada vez que estás en dolor, cada vez que la situación parece salirse de control, cada vez que sufrís, cada vez que llorás, está el Señor ahí para ayudarte y sostenerte y fortalecerte y decirte, hijo mío, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué mejor amigo que ese? ¿Cómo no darle la gloria? ¿Cómo ante tal muestra de bondad no decir, sí, Señor, te seguiré? Sí, Señor, soportaré. Y por último, Gurnall dice que esta realidad de la dependencia es porque actuar de tal manera hace recaer la gloria de Dios sobre sí mismo, siendo esto último el propósito final de toda la creación. ¿Se acuerdan? El propósito de reunir todas las cosas en Cristo, de recibir la gloria por los siglos. Y su pueblo entonces será una prueba real más de que nuestro Señor es el único ser digno de toda la gloria. Él ha establecido esta dependencia para que un día al final la iglesia se levante como esa bella joya, su novia, su esposa, la que Él sustentó, guardó y cuidó hasta el final. Efesios capítulo 1, versículo 12 dice, ¿se acuerdan? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para ir cerrando, es por medio de los medios de gracia que tenemos, como la oración, y de esto vamos a hablar más adelante mucho, el conocimiento de y la obediencia a la palabra y fe en las promesas de Dios, que podemos diariamente apropiarnos de las fuerzas disponibles para nosotros, y de esto vamos a seguir hablando en la próxima sermón. ¿Cómo te apropias de esa fuerza? La oración, en conocerle a Él, en obedecerle a Él por medio de conocerle más y por medio de fe en sus promesas. Preguntas de aplicación práctica. Al reflexionar sobre lo que estuvimos hablando hoy, podemos pensar sobre la necesidad que tenemos de considerar que estamos en guerra. Parece que muchas veces lo repito, pero quiero que lo entiendas. A veces pensamos, bueno, si busco a Dios y le obedezco, no voy a tener problema. No voy a tener problema, va a estar todo bien. Bueno, cuando peco me pasan cosas malas, está bien, pero cuando estoy dentro de su voluntad no me tiene que pasar nada. A veces tenemos eso como un seguro, ¿no? Para decir, bueno, entra todo bien, entonces no me va a pasar nada. No. Sacate eso de tu mente. Sacate eso de tu mente. Olvidémonos de eso. El cristiano va a sufrir porque Dios quiere que así sea. ¿Cómo? ¿Es un Dios malo? No es malo. Él te quiere formar a la imagen de su Hijo. Por eso te va a hacer sufrir. Y porque por medio del sufrimiento mostramos su gloria. Él ha determinado perfeccionarnos por medio del sufrimiento y de batallar.
de padecer momentos de aflicción y de mostrar su gloria a nosotros por medio de pelear con gozo en esta carrera que tenemos por delante. ¿Queremos vivir de acuerdo a su voluntad? Pues entonces vivamos de la manera que el apóstol nos plantea en toda la epístola, pero entendamos que ello producirá muchos momentos de oposición, simplemente por el hecho de ser lo que hemos sido llamados a ser. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16, les vuelvo a aclarar: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que se ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. ¿Qué pasó que me vino la prueba? Si yo estaba caminando bien. Si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, dice Pedro, soy más que felices. Son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente de parte del mundo, de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No diga, hoy no voy a la iglesia. No diga, no puedo seguir. Sino, glorifique a Dios por ello. Un llamado, por otro lado, otra pregunta, aplicación personal. Un llamado a pelear la buena batalla de la fe nos hace salir de la comodidad cristiana de nuestro tiempo. Hoy la gente se vuelve cómoda. Los evangélicos hoy están más afanados por una vida cómoda que con el hecho de ser luz y sal de este mundo. Hoy eso es lo que busca mucha gente. Soy cristiano, así que bueno, Dios me tiene que dar una casa, Dios me tiene que dar un auto, Dios me tiene que dar eso porque soy un cristiano y Él me lo tiene que dar. ¿Cómo? Entonces no me lo va a dar. Y tal vez no te lo dé. Y gloria a Dios por eso. ¿Cómo? Entonces no me va a sanar de mi enfermedad. No, tal vez no te va a sanar. Gloria a Dios por eso. Si hoy te genera duda y temor el imaginarte el sufrimiento y dolor, es justamente la necesidad que tenemos de fortalecernos en Cristo y en el poder de su fuerza, de poder ir a la cruz.